Buenas y frías tardes, hay que decirlo. Mi nombre es Cristina Calero, mi compañera Abigail González Guillén, que es la concejal de Cultura, no podía acompañarnos hoy por un imprevisto familiar. Espero que no les importe que les acompañe yo hoy. Quería darles la bienvenida en Arrecife, tanto a todos los que han podido acompañarnos hoy como a la Asociación Mercedes Medina. Darles las gracias por la labor que hacen, no solamente educativa, sino social. El compromiso que tienen con la sociedad de Lanzarote es impagable y quería agradecerlo públicamente. Quería agradecer también que hoy nos acompañara Jorge Liria. Su trayectoria, Jorge, no sabría ni por dónde empezar, la verdad. Investigador, docente, también has estado en editoriales. Tener una persona como Jorge es un valor incalculable en la ciudad de Arrecife. Vivimos en la sociedad de la información, aunque a veces parezca desinformación. Las fake news están a la orden del día. Como comentaba antes de que comenzara la conferencia, es un tema que ya tratamos en las aulas por la gravedad que revierte. Los falsos datos, las noticias, los bulos. Una sociedad desinformada es una sociedad que carece de democracia y de libertad. De ahí que quiero agradecer esta conferencia hoy en el municipio de Arrecife. Espero que sientas que Arrecife es tu casa. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras y por la bienvenida. También dar las gracias a Jorge por su presencia. Decir que esta actividad la teníamos previsto en el curso 2021 y que por motivos de la pandemia pues se aplazó. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad. Disculpa, Jorge, pero hay elementos imponderables, ¿no? Bien. Por otra parte, decir que hemos elegido, hoy es el Día Internacional de la Lectura en Voz Alta. Bueno, pues no lo elegimos este día. No los asustes, se cree que va a leer. Bien, bueno, pero creo que ha valido la pena la espera y bueno, y hoy reanudamos con Jorge. Ya esbozó algunos elementos de Jorge Liria, Cristina, pero bueno, yo tengo que decir un par de cosas de él, que lo tengo por aquí y lo voy a leer en voz alta, claro. Bueno, decir que Jorge es de Carrizal, de Las Palmas, de Gran Canaria. Es licenciado en Geografía e Historia. Es especialista en biblioteconomía y documentación. Últimamente se ha especializado en Historia de la Comunicación. Muchos de ustedes le conocen porque trabajó como redactor y como jefe de sección del periódico La Provincia y Diario de Las Palmas. Muchos de ustedes habrán leído en los años 90 las columnas y las editoriales de él. También ha trabajado en diferentes gabinetes de comunicación y también colabora con muchos medios como Tertuliano, La Autonómica y otras, y también medios de difusión estatal también. Esta actividad profesional la ha compaginado
con la actividad editorial, donde él ha sido creador de varios sellos editoriales. Anroar Ediciones, Begging Book, me suena de algo, Mercurio Editorial, también me suena bastante, y a esto últimamente pues ha unido un nuevo sello editorial que está en inglés, y el inglés mío es inglés de Mayer, ¿no? Word for Word. Bien, ya luego si quieren nos lo aclara. Decir también que Jorge Liria, en el ámbito de la investigación, está vinculado con el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, donde también colabora con proyectos de investigación de la Universidad de Las Palmas, la Complutense de Madrid, y está vinculado a través de los estudios africanos con la Universidad de Harvard. También hay que decir que ha participado en trabajos de investigación, en diversos congresos, seminarios y jornadas. Es autor de diversos libros sobre historia y geografía y coautor de varios títulos sobre la misma temática. Actualmente es director de la revista Océanos y El Tribuno. Jorge Liria ha recibido varios reconocimientos. En el año 2017, en la Casa Museo León y Castillo, dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, se creó una muestra y una presentación de todos los libros editados por él. Tengo que decir que yo estuve presente en ese acto y bueno, y me quedé asombrado no solo por los libros del cual él ha sido autor, que por aquel entonces pasaba al medio centenar, sino también porque estaban ahí la gran lista de libros que ha editado en los diferentes sellos editoriales que he nombrado, ¿no? Por tanto, bueno, pues ese día descubrí, digamos, pues todo el pozo de sapiencia que tenía Jorge, ¿no? Bien, también en junio del 2021 recibió el galardón de Océano, es una entidad que otorga la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos. Bien, podía seguir leyendo más cosas, pero este es Jorge y, bueno, bienvenido y te dejamos con los medios de comunicación y con la desinformación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos ahí. Mira, sin anestesia les voy a colocar un vídeo. ¿Quién está detrás de Ferreras? ¿Ana Rosa Quintana, Susana Griso o Vicente Vallés? Estas son algunas de las caras más conocidas de los medios de comunicación más importantes de España. Sin embargo, todos sabemos que son solo la punta de lanza de grandes empresas y conglomerados. Un medio de comunicación es una herramienta, como lo es por ejemplo un hacha. Un hacha puede servir para cortar un árbol o para atacar a alguien. Depende de en qué mano esté ese hacha, puede servir para cosas muy distintas. Por tanto, ¿en manos de quiénes están los medios de comunicación? Mediaset, el conglomerado del cual pertenecen 4 o Telecinco, está controlado en un 50% por Silvio Berlusconi, el polémico expresidente italiano. El resto de acciones de Mediaset fluctúan en el mercado de valores y algunos de sus inversores son los fondos buitre BlackRock, Invesco o Fidelity. Por su parte, A3 Media, al que pertenecen Antena 3 o La Sexta, está controlado en un 43% por el Grupo Planeta y en un 11% por UFA RTL, el gigante de la comunicación alemán. Además, en su consejo de administración se sientan directivos como Aurora Catá, consejera del Banco Sabadell, Patricia Stani, Managing Director en JP Morgan, o Mónica Ribé Salat, vocal de la Junta de la Asociación Española de Corredurías de Seguros. Otro de los hombres fuertes de la organización es Mauricio Casals, presidente de La Razón y adjunto a la presidencia de A3 Media. Por otro lado, el Grupo Prisa, que controla El País o Cadena SER, está en manos del grupo Amber Capital con un 30% de las acciones. Amber,
un fondo de inversión estadounidense controlado desde el paraíso fiscal de las Islas Caimán, donde esconden dinero negro las grandes fortunas europeas. HSBC, un banco condenado por blanquear dinero proveniente del narcotráfico, posee el 9% de las acciones de Prisa, el Banco Santander un 4%, Telefónica un 9% y CaixaBank el 1%. También el Grupo Vocento es uno de los más grandes en nuestro país, en el que se encuentran medios como el ABC o la COPE, y está controlado por varias familias como Ibarra, Aguirre, Urrutia, Vergareche o Castellanos. El 10% de las acciones están en posesión de Cobas, unos gestores de fondos de inversión que también tienen negocios con Bankia, Unicaja y Repsol. Aparte de los inversores, hoy en día tienen un gran peso las marcas que se publicitan en dichos medios de comunicación, ya que con la era de Internet y las plataformas digitales, estos medios están sumidos en una auténtica crisis de la publicidad. El pasado verano, por ejemplo, Securitas Direct lideró el ranking de presión publicitaria en la mayoría de medios, coincidiendo con la campaña antiocupas que inundaron las televisiones y radios de todo el país durante la época estival. Bancos, fondos de inversión, fondos buitre, multimillonarios, multinacionales. Esto es solo una pincelada al entramado de poder que existe detrás de los grandes medios de comunicación. Pero recordemos que la información es un derecho recogido en la Constitución española, y que en un Estado de Derecho, los ciudadanos libres deben estar bien informados para poder controlar al poder. Pero si el propio poder está detrás de la información que consumimos cada mañana, ¿quién controla al poder? Más que nunca hacen falta medios independientes que no estén financiados por empresas cuyo único objetivo sea ganar dinero a cualquier precio. El vídeo no lo he hecho yo. Nada. Es para que cada uno opine, pero luego ya hablaré. Ahora, estas sí son mis palabras. ¿Verdad? Me quito la gafa porque si no, ahora los veo borrosos a todos ustedes, pero veo más clara la letra. Vale. Dice el dicho, ¿se oye bien? Sí. Que nunca en un tiempo pasado fue mejor. Porque esta axioma, que parece evidente, creo que es lo que está en crisis actualmente. Creo que es lo que todo el mundo vive desde hace un tiempo para acá. En las cacareadas crisis económicas en las que vivimos encadenados, como si fuera una ola, una tras otra, ¿no? Pero yo me voy a remontar como historiador que soy, y que además mis trabajos de tesis doctoral y demás pues son dedicados a la historia de la prensa. La prensa histórica, porque todo siempre no ha sido maravilloso, pero siempre todos creemos que las cosas deben mejorar. Estaban endeudadas, dependían de las imprentas, y en el origen de la prensa, sobre todo en las filas y en el programa español, estaban dependientes de los partidos políticos. Eran los órganos de expresión. En teoría, fueron evolucionando hasta convertirse en un poquito más independientes y que la información fuera lo que fuera su razón de ser. Pero ya desde entonces, final del 19, principio del 20, en algunos ejemplos de prensa en Canarias nos encontramos que, como había delimitaciones con el cable telegráfico y a veces lo cortaba, y había que sacar el periódico, pues si se cortaba la noticia, había que sacarla. O, depende de lo que pagara, lo que tenía era muy cortito, eran con 2 o 3 palabras, y había que llenar aquellas enormes sábanas. Pues el redactor de turno prácticamente se inventaba las informaciones. Tenían una imaginación increíble, y a veces compartían incluso el trabajo en diferentes cabeceras de periódicos. Quiere decir que esto no ha sido una panacea. Por supuesto, tampoco lo ha sido para la libertad de la prensa en España las dictaduras del siglo XX, la de Primo de Rivera del 23 al 30, o la del franquismo del 36 al 75 y sus estertores hasta el 77, ¿no? Voy a dar un salto, ¿no? Porque no voy a explicar toda la historia del periodismo, pero sí lo que nos viene más cercano, ¿no? El periodo entre el 76 y el 91, analizando tres pilares: la prensa escrita, la radio y la televisión. Los periódicos y revistas de este periodo estaban dominados por grandes grupos cuyos intereses mayoritariamente estaban en la
en los propios medios de comunicación. Y había también una proliferación enorme de pequeñas empresas y medianas dedicadas a la información, al periodismo. La radio, hasta el 91, estaba también dominada por las grandes emisoras. Había sufrido la liberación del franquismo y progresivamente se habían liberado y habían generado muchísimas otras pequeñas radios, y sobre todo hasta ese momento empezaron a salir las fórmulas musicales, un poquito más desenfadados, porque en sí mismo la tecnología se permitía porque eran más rentables y más baratas, ¿no? Fue con el desarrollo aquí que vimos en Canarias, sobre todo las FM, ¿no? La televisión, técnicamente más adelantada, pues hasta el 1982, ustedes se recuerdan que en el Mundial del 82, el Mundial de Fútbol, fue cuando apareció la segunda cadena. Es decir, hasta entonces teníamos un páramo gigantesco en el que solo teníamos un canal de televisión. Lo que se decía un telediario, el poder se transmitía de forma directa. Siempre se ha enseñado en todos los manuales, sobre todo lo que significó el referéndum de la OTAN. Aquella intervención famosa de Felipe González en el último momento, que consiguió variar lo que era el referéndum, el no al sí, que se hace en todos los manuales de información en las facultades de comunicación. Claro, eso era porque además la información estaba sumamente controlada, muy controlada. La prensa escrita, más liberada de la tecnificación, en aquel momento era, en cierto modo, más libre, ¿no? ¿Qué posibilitaba todo esto? Eran pocos, la tarta publicitaria era la que era y se la repartían bastante bien entre todos. Eso suponía que los anuncios podían mantener los medios de comunicación de forma estable, los salarios de los periodistas podían estar en incremento, o sea, las carreras profesionales podían subir, y el número de lectores estaba en crecimiento hasta esos años, más o menos. En 1991, el 18 de enero, llega a Canarias por primera vez los canales privados de la tele. Eso supuso una ruptura totalmente del concepto que teníamos nosotros de información, cómo informarnos. Aparece Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Llega aquí 20 días más tarde que la península, siempre como nosotros, la hora menos, pero a veces esto 20 días, ¿no? Para dar un ejemplo a ustedes de cómo se transformó lo que era la televisión, en 1987, 20 millones de espectadores mayores de 14 años vieron un programa del 1, 2, 3 en ese año que suponía el 68,6% de la población española, ya no audiencia, población española. Eso es inimaginable, pero imaginarse ustedes lo que significa de control. En los primeros años de las teles que estamos hablando, privadas, Telecinco, los capítulos de ¿se acuerdan ustedes de Médico de Familia? Pues tuvo durante 9 temporadas. Si analizamos uno de los momentos, cada temporada tenía 26 capítulos, pues tenía durante un año una media de 8,5 millones de espectadores, un 48% de cuota de pantalla, el serie, que se dice, ¿no? Pues imagínense eso, hoy día tampoco eso no existe. Estamos hablando de los años, principios de los 90. Comparativamente, cuando ya atravesamos este milenio en la televisión, hay dos eventos enormes que son la final de la Eurocopa de 2012 y el final del Mundial de Sudáfrica de 2010, donde la Eurocopa del 2012 es el evento televisivo en la época moderna, después ya de este milenio, que más espectadores ha tenido. 15,48 millones de espectadores, el 84,4% de toda la cuota de pantalla. Y la final del Mundial de Sudáfrica, 15,6 millones de espectadores, el 85,9% de la cuota de pantalla. Es decir, un país con mayor número de habitantes, la final de la Eurocopa o la final del Mundial de Sudáfrica lo vio menos gente que lo que veía un domingo por la tarde, un viernes por la noche, el 1, 2, 3.
Las transformaciones en esta época, y no es raro decirlo, está hablando de los años 90, 91, ustedes se acuerdan que en enero del 91 se produce la invasión de Irak, la primera, la famosa guerra del Golfo, tras la invasión de Irak a Kuwait, ¿no? En aquel momento, que en enero del 91, es la primera vez que un canal de televisión retransmite en directo una guerra. La primera guerra de la que se tuvo, que accedía a los telediarios, fue la guerra de Vietnam, y terminó como terminó. ¿Vale? La sociedad americana no pudo soportarla, ¿no? Pero la transmisión directa fue la CNN. Pero a diferencia de aquella guerra que perdieron los norteamericanos, en esta guerra, ustedes se recuerdan, los soldados estaban metidos con las tropas norteamericanas y a veces lo único que veíamos nosotros eran los resplandores, aquellos colores fluorescentes, con los bombardeos y demás, pero no veíamos casi nunca a los muertos ni veíamos nada, simplemente era una historia. Eso es lo que se veía en el mundo, para justificar una guerra. Por supuesto, CNN, sabe ustedes la relación con los Bush y toda esta historia, o sea, política, poder, guerra, armamento. Como eso ocurrió en el 91, en los que se sentían no informados, que se sentían los malos de la película, los árabes, crean que en el 96 Al Jazeera nace en Qatar. Los tienen pasta, pues lo crean, ¿no? Pero no tuvo ningún evento muy llamativo para que Al Jazeera se convirtiera en una cadena de expansión. Casualmente fue los atentados del 11S los que convirtieron a Al Jazeera en un canal de información global, preferentemente en el mundo árabe. Eso en la tele. Se están fijando ustedes cómo durante 100 años las cosas prácticamente no cambiaban. Y a partir del 91 empieza todo a acelerarse muchísimo. ¿Vale? La prensa escrita, tradicionalmente, en esa época, ustedes recuerdan que un periódico en el que estaba en una casa, que tenía un periódico, el periódico prácticamente solo salía un periódico, aunque hubiera una oferta de 2 y 3. O si no, se acudía a los bares o los taxis y podías ver otros periódicos. Eso ocurre, no hay transformación muy grande hasta el año 95. En el año 95 es cuando la prensa, de forma sistemática, empieza a dar los saltos a la web, a aquella web de aquel entonces, que era una consultada por una minoría, porque además para poder conectarte a internet, el módem, la mayoría de las casas, o tenían 2 líneas de teléfono, o tenían la una. Entonces, cuando tenías conectado a internet, no podías recibir llamadas. Entonces, limitaba muchísimo el acceso al internet. Y aparte que era muy lento. Eran páginas muy sencillas, no tenían prácticamente vídeo, las imágenes eran pocas y tardaban muchísimo, ¿no? Y el sonidito aquel, ¿se acuerdan? Famoso, vale. La limitación tecnológica, por supuesto, todavía limitaba ese desarrollo de alternativas. Pero al mismo tiempo, empieza en el panorama de la prensa escrita el desarrollo de la prensa deportiva, que es el primer aviso que da para que la prensa generalista, hasta entonces dominante, empieza a perder muchísimos lectores, sobre todo los nuevos lectores. Yo recuerdo que en estos años que trabajaba en el periódico, por eso sí, tengo tan poco pelo, el pelo blanco, que tengo años ya, yo siempre decía que los nuevos lectores del periódico estaban en las esquelas. Ahí se perdían los esquelas, porque desde entonces ya no se ganaban lectores en la prensa escrita. Y además se empezó a romper la tarta publicitaria, empezaba a romperse un poquito. En ese momento, sobre todo también en el 95, 94, ustedes recuerdan, la prensa escrita gozaba de un gran prestigio, y sobre todo en la prensa nacional, el descubrimiento de los grandes escándalos de corrupción en aquel momento, los del PSOE, Felipe González, los casos Roldán, los GAL, todo este tipo de historias, lanzaron sobre todo a un periódico como El Mundo de Pedro J., pero también la posibilidad de que la prensa escrita era capaz de derribar gobiernos.
Y ese caso fue real y además fue insoportable para el gobierno socialista de entonces, ¿no? Por supuesto, del 70 al 80, a nivel nacional, el referente que había crecido con la democracia, la transición, había sido el país, y en los 90 es el mundo que lo sustituye. Esta tarta, como esto, el prestigio profesional y demás, pues vivía bien, se genera un incremento de las ofertas de trabajo, las mejoras salariales en la profesión, pluralidad, se convierte en una especie de hecho de futuro. La credibilidad informativa no estaba en entredicho, simplemente accedías por ideología a los medios y tú tenías la capacidad de decisión, lo tenías claro, y se consiguieron unas altas cotas de credibilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, como siempre ocurre, pero las cosas no eran tan rápidas, estamos hablando de rapidez cuando ocurren 5 o 6 años. Lo que pasó fue que los periodistas, yo lo vivía en primera persona, yo recuerdo que podíamos, hasta los años 97, por ahí, tú podías ir a cualquier administración, ibas a todos lados, te entrabas en cualquier sitio sin ningún problema, entrevistabas a un director de un centro escolar o a un centro, donde quisieras, y no había un control muy grande. Pero a partir de entonces empieza un enorme control a través de gabinetes de comunicación, a través de permisos de todo tipo. La administración presionaba a los directivos de centros de salud o de colegios y demás para que no hicieran declaraciones a la prensa escrita. Recuerden además que en Canarias, en ese momento, es cuando proliferan muchísimas emisoras, incluso de televisión, alegales, radios alegales, y empieza un boom enorme informativo, muy complicado de controlar, ¿vale? A veces esas televisiones, unas lograban financiarse con las campañas, sobre todo electorales del momento, porque se podía pagar lo que le daba la gana y se pagaban ahí en esas teles y radios. Y bueno, el intento siempre del poder por controlar los medios libres siempre ha existido, ¿no? Pero llega el milenio y lo que se había anunciado como el efecto 2000, aquel famoso, no le ocurrió a Microsoft ni a los ordenadores. Creo que le ocurrió a toda la libertad, ¿no? Y a la democracia. Es cuando en realidad llega la transformación. Primero, con la aparición de Google. Google transforma la forma de relacionarnos con el planeta, con el mundo, de cómo conceder la información. Pero para poder acceder a Google y a toda la información tenía que transformarse tecnológicamente Internet. Y aparece la ADSL. La ADSL nos empezó a permitir navegar muchísimo más rápido. Yo recuerdo que en el entonces trabajaba en un portal de Internet, en el periódico, y era responsable de las ediciones digitales en Prensa Ibérica, y creamos un portal de Internet, información para las páginas web y contenidos y demás. Y recuerdo que los flujos en aquel entonces, 2000, 2001, prácticamente muchísima gente se conectaba en hora, pero claro, los ordenadores cuando era, pues casi todo el mundo en hora de trabajo, eran los picos de trabajo, o sea, por las mañanas. ¿Y por qué? Porque la ADSL todavía no estaba instalada en muchísimos hogares y claro, los centros de trabajo era el lugar donde tenías el internet gratuito. Pero a medida que eso fue transformándose, la ADSL, el internet, tal cual lo conocemos, empezó a cargarse de muchísimos más contenidos y empezó a expandirse, ¿no? Ya por entonces, no se recuerda un tal Mark Zuckerberg, en 2004, pues empieza a hacer su primer ensayo, que era con ordenadores, para crear una red social, que solamente tardó 2 años, en 2006, para convertirse en una red social global. Pero esa versión que tenía Internet, que todo el mundo recuerda, que ha sido las redes, pues te acuerdas que solamente tenías la posibilidad de verlo en tu PC. Se transforma en el 2009 cuando crean la versión para iOS, para Mac. Y entonces aparecen los smartphones. Esta cosa. Y ahí empieza a cambiar todo. 2009 para iOS, 2010 para Android y 2012 ya era imparable. Pero además, ese crecimiento exponencial
supuso un enriquecimiento a través de la información como nunca antes se había conocido. Entre 2009 y 2010, que es el primer año cuando aparecen los smartphones de Mac, son los años de la eclosión enorme. Ese dinero, como hay mucho capital, lo que hicieron fue comprar en 2011, ya se le veía las malas maneras, Instagram, la empresa que permitía información corta, fotografías y vídeos, ¿no? Una empresa que había nacido en 2010. No dejaron ni que viviera, o sea, como vieron que tenía cierto éxito, dejaron nada más que un año para adquirirla e integrarla a su empresa. En 2014 compran WhatsApp. El WhatsApp que había nacido en 2009 con los smartphones. Ustedes se acuerdan que teníamos estos planos y los primeros WhatsApp que tuvimos, porque eran los que teníamos todos, eran la BlackBerry y todo este tipo de teléfonos que fue la primera que dieron la apertura al WhatsApp. Pues en 2014 lo compran. Con lo cual, imagínense usted la concentración de información, control de millones y millones. De hecho, la suma de todo esto son 5.000 millones de usuarios. Es inimaginable el poder que esto conlleva. 5.000 millones de usuarios en el mundo. No ha parado en este momento, no ha parado. En 2020 compró otra empresa que se llama Ipsy. O sea, muchísimo. Pero no es lo único. Paralelo a esto, en el mundo audiovisual hubo una transformación que fue en 2005 cuando se crea YouTube. ¿Quién la creó? Se conoce la empresa PayPal, ¿no? La del tema del cambio monetario, de pagos y demás. Pues algunos antiguos empleados, pues se inventaron YouTube. Empezó, duró, como le ocurrió a Instagram, un año. 2006 lo compra Google. Y es lo que es en este momento. Desde el punto de vista audiovisual, controla muchísimo en el panorama mundial, YouTube. También, otra de las pateas también es Twitter. Nació en 2006 con Jack Dorsey. Usted se recuerda que hasta entonces todos utilizamos los SMS de intercambio de caracteres. Twitter es la versión en red parecida, pero con imágenes, porque al principio tenía 140 caracteres y luego 280, ¿no? Por supuesto, si WhatsApp le empezó a dar Twitter empezó a acabar un poquito con lo que era el SMS, pero WhatsApp, claro, por supuesto, cuando llegó, acabó directamente. De hecho, la gente joven no sabe lo que es un SMS. Aunque hoy día lo necesitemos para notificaciones y un montón de cosas, ellos creen que es ese servicio que Telefónica te da para darte las claves. Bueno, pero esto como no ha acabado y sigue todavía, los de Facebook están creando Meta y están en la crisis que están, Google está en lo que está, otras compañías se dedicaron también al otro control, que es el de los correos electrónicos, Yahoo, MSN, muchísimas compañías que se dedicaban también a dar los correos electrónicos. Cuando te dan algo gratis hay que tener cuidado, ¿eh? Y otros servicios como el de Google, Gmail, pues encima está integrado con todo. Todo significa que todo está comunicado, significa que saben muchísimo más de nosotros que nosotros mismos. Pero además, en abril de 2022 fue cuando Elon Musk anuncia que quería comprar Twitter. Y Twitter, bueno, empieza la dinámica de caída enorme, hasta que al final la termina adquiriendo en octubre de 2022 y los efectos de Twitter pues ya son los que todos vemos y vemos cada día, ¿no? También, en este marco enorme de concentración mediática, porque son la nueva forma de relacionarnos y comunicarnos, aparece TikTok. Originalmente se llamaba Douyin. En septiembre de 2016. Es una empresa creada en China, ¿vale? Y cuyos orígenes no son tan claros. Es decir, estos tienen una mayoría gigantesca, pero TikTok, que en realidad son para vídeos y cosas como muy poco tal,
en realidad es una enorme agencia de publicidad, porque enganchan a la gente a través de la imagen, pero en realidad captan muchísimo de la tarta publicitaria actual en el mundo, ¿no? También tenemos una minoritaria, que es Telegram, que es de origen ruso, que se creó en 2013, por los hermanos Nikolai y Pavel Tarov. Al final, Occidente la abrazó muy bien, porque parecía la oposición rusa a través de esa red. Pero desde el 21, esa empresa opera desde Dubái. Y está registrada en las Islas Vírgenes Británicas. O sea, maravilloso. Pero bueno, que existan estas grandes empresas de comunicación, de redes sociales y demás, que son atractivas porque era una forma nueva de relacionarnos, para nosotros fue sorpresivo, pero hay ya generaciones que no conocen otra forma de comunicación. Pero ¿cuál fue el enorme boom? Claro, todo el mundo cree cuando utiliza... ¿Usted recuerda qué es lo que decía aquel del hacha? ¿Quién utiliza el hacha? Pues primero hubo un hacha que fue un leñador. Se llamaba Barack Obama. Y Rafta Radford, que fue la jefa de campaña de Obama en 2008, pues empezó a utilizar Facebook y MySpace. Y no lo nombraba porque MySpace ya ha muerto, o sea que... Pero bueno. Y aparte, secundariamente, YouTube. Sobre todo, Facebook. Y empezó a conseguir a través de Facebook, pues ser conocido, porque claro, era inimaginable. La red social hizo posible que un negro fuera presidente de los Estados Unidos. Y encima que no tuviera dinero para la campaña, que la consiguió a través de una especie de crowdfunding a través de las redes sociales. Todo eso, desde un supuesto casi anonimato que no lo conocía en los Estados Unidos, los mensajes cortos y directos, muy del tiempo, consiguió llegar al presidente de los Estados Unidos. Todo este experimento, 2009, el éxito de Obama, pues tenía que transformarse también en el mundo, ¿no? Pues ahí estaban las primaveras árabes. ¿Se acuerdan de las primaveras árabes? Cuando aquel pobre se quema por el alza del pan en Túnez, pues ya estaban los smartphones y las redes sociales, e hizo posible que en diciembre de 2010 se derribara por primera vez, ya no la presidencia, consiguiera la presidencia, sino que derribara una dictadura y contra. Facebook y las redes sociales se convertían a la ley de la libertad y defensa de la democracia en el mundo árabe, casi nada, ¿eh? De inmediato, bueno, casualidad de la vida, ¿no? A principios de pocos meses después ocurrió lo mismo en Egipto. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en Egipto? Fueron empeñados que ocurriera en más sitios, ¿no? Pero tropezaron en Siria y se montó la de Dios, ¿eh? Y se paró esa bonanza en las redes sociales. Parecía, como he dicho, que las redes sociales eran como la solución para la democracia. Son útiles, maravillosas. Pero claro, cuando tú tienes éxito, primero dices, oye, si tienes más usuarios, ¿qué acude? Más ricos, se hicieron más ricas las redes sociales. Pero también, su propietario, pero también se demostró que era un instrumento de poder. Hasta ese momento no se sabía que era un instrumento tan importante de poder. Pero el poder no está en lo bueno o lo que queremos correcto, también está en la otra parte. Y entonces empezó a utilizarse la red para inundarla de bulos, ya empezaron las fake news, empezaron a utilizarse determinadas manipulaciones, porque si llegaba a tanta gente un mensaje político para alguien ser presidente de un país o transformar una revolución, pues podríamos utilizarla para cualquier otro fin, menos decente. Yo tengo aquí una parábola para entenderlo un poco. Entendieron una cosa, hasta 2011, hasta la aparición de las redes sociales, lo general era que sobre un vaso con agua, el debate se limitaba a ver si estaba lleno o medio lleno, o vacío, o medio vacío. E incluso los más atrevidos pues analizaban quién había vertido el agua en el vaso y quién se lo bebería. El cambio en 2011
es que las noticias falsas y la desinformación buscaban que primero no viéramos el agua o decirnos que era vino tinto lo que contenía. Lo triste de todo esto es que esto que es tan evidente es que estos últimos son los que van ganando. Y ya en estos momentos ya son muchos los que son incapaces de ver el vaso, ni medio lleno de agua ni medio vacío. Lo ven delante con agua y le dicen que no hay vaso ni agua y se lo creen. Lo que ocurre es que nos dejamos llevar por las noticias falsas procedentes de nuestros amigos, familiares, que divulgan por redes sociales como WhatsApp, la gran trampa. Todo se genera en una red social general, pero un amigo te lo comparte en tu red social y te crees que es cierto. Eso, para nuestras generaciones, casi todo el público que está aquí, pues ha visto el antes y después, pues igual tiene un concepto de la información, todavía de la comparación, y en cierto modo le mosquea a veces las noticias falsas y a veces no se las cree, pero nos hacen dudar, muchas nos hacen dudar. Pero ¿qué pasa con los más jóvenes? ¿Se informan o malinforman a través de las redes sociales? Es su vehículo de información, de comunicación respecto al mundo. No ven informativos, no contrastan. La red social, el intercambio y como un juego es su forma de ver las cosas. ¿Qué quiere decir? Que se están formando en la mentira. La información lo están formando, no creen, no consultan, los jóvenes no consultan la web para saber si aquello que están contando es verdad o mentira, simplemente se lo creen. Y además, ya no consultan la web de los medios de comunicación tradicionales, ni siquiera aquellos que están manipulados. Los jóvenes no escuchan, no se quedan viendo un telediario, ya ni siquiera les gusta la televisión en directo. La radio, los pocos que escuchan la radio lo escuchan en podcast o todo grabado. Es decir, la forma de decirte, oye, es que lo ves cuando tú quieres, no sé qué, pero al final lo que está consiguiéndose es una desinformación enorme. ¿Qué ocurre sobre todo, en tan poco tiempo, si fíjense ustedes, desde la aparición de las redes sociales y su auge, es prácticamente en la segunda década de este milenio? La segunda década. Estamos empezando la tercera. O sea, si la segunda... Sí. Pues en 2020 a 2022, el 86% de los consumidores han variado los patrones de compra y de comunicación. Compra y comunicación, las dos cosas juntas, Porque la primera es la compra, el dinero, el movimiento económico, todas las empresas y todo el deseo de consumidores para cambiar los hábitos. Y luego después está la comunicación. ¿Vale? Todo este proceso, antes estábamos hablando de la pandemia y de cuando estábamos un poco, esa época que fue la última vez que había llegado aquí yo a Lanzarote, pues el confinamiento y la pandemia pues lo acentuó todo, lo cambió todo también. Aquello que ya estaba latente, pues fue un acelerante y todos lo vimos en primera fila. Ustedes lo vieron porque además compañías como Google, Twitter, Facebook, Meta, Yahoo, Amazon, plataformas de televisión como Netflix, todas estas se pusieron las botas en esos momentos. Es decir, el mundo, bueno, no digamos la forma de alimentarnos, ¿no? Porque tenemos Globo, Jesse, todas las compañías tan enormes, todas las historias, porque, bueno, y los taxis, por aquí no lo ocurre, pero como Madrid o Barcelona, con una aplicación ya, los taxis tampoco, es decir, todo se hace a través de una aplicación que se lleva el dinero por no hacer nada y además controla todos nuestros hábitos de consumo. Y ellos saben que el tiempo está a su favor. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurrió con la prensa escrita, todos los nuevos consumidores solo entienden el mundo de esa forma. Y creen ya que ellos saben que cada día que pasen los años, desgraciadamente, los otros irán desapareciendo y solo quedarán estos nuevos consumidores a los que han educado de esta manera. Pero esto es mucho más grave,
Porque, como decía antes la concejala, las fake news afectan a la libertad, a la democracia y a la libertad. Porque a veces nos creemos que cuando hay muchísimas noticias, muchísimas redes, todo no sé qué, somos más libres. Y nunca, como ahora, hemos sido tan esclavos de la información. Nunca, nunca. Nunca hemos sido tan poco libres como ahora, en nuestra intimidad. Porque hasta las dictaduras se quedaban fuera de nuestras casas. Las redes, en estos momentos, entran en nuestras casas. Saben hasta nuestros latidos de corazón. Cuando se colocan ustedes los relojes inteligentes, estos smartwatch, pues están dando información increíble. A qué velocidad caminan, dónde van. ¿Vale? Todo esto va a enormes servidores de Internet, enormes compañías que invierten muchísimo dinero en superordenadores enormes e inteligencia artificial para controlarnos todo. Hay muchísimos datos. Bueno, ellos saben mucho más que los amigos más cercanos de nosotros. Incluso la inteligencia artificial está evolucionando para saber antes que nosotros qué es lo que vamos a decidir y hacer. Porque son pautas de psicología y sociología. Por lo tanto, hemos aumentado nuestras preferencias y nos ha modificado nuestro comportamiento como seres humanos, que es muy importante, porque ya no solo la comunicación como tal. Nos hemos agrupado en, por supuesto, la transformación en comunidades digitales. Hemos creado los e-games, más jugadores, los jóvenes se agrupan y se conectan para el juego, pero el juego a través de una pantalla, al final sabes incluso a qué dedicas tu tiempo en todo, y todo el ocio cada vez está más inmerso en el terreno online. Por supuesto, el siguiente paso, y ya más descarado de lo que se ha visto en los últimos momentos, es la viralización de las fake news, noticias falsas. Viralizarlas, que no se convierte en una sección, son virales. Tuvimos el COVID y ahora tenemos otro virus, un virus de noticias, un virus que va a acabar y enfermar y está enfermando a la democracia. Pero en parejo, por supuesto, la comunicación está en crisis. ¿Por qué? Vamos a matarla. Y lo poco que queda, pues vamos a fragmentar tanto las tartas publicitarias que al final los medios casi prácticamente no son rentables publicitariamente de la libertad. Lo que están consiguiendo es que los medios se nutran. Esto ya son las 8, ya ahora mismo termino. Lo que sí están consiguiendo es que los medios de comunicación se vayan ahogando y recurran para subsistir a una concentración mediática cada vez más importante. Entonces, hay un asalto de empresas y fondos de todo tipo a los medios de comunicación tradicionales. Pero al mismo tiempo, se ha precarizado el trabajo de los periodistas a extremos increíbles. Incluso, si ya se estaba precarizando en los últimos años, cuando llega el COVID, lo que han generado es que además la rebaja de salarios, como ocurrió en todo el mundo, bajamos los salarios con la crisis del 2008, y en estos momentos, pues bueno, ya la precarización llega a extremos prácticamente de casi de extinción, ¿no? Estamos en un fenómeno que se llama la posverdad, y es donde estamos, porque esto tiene toda una finalidad, y es que triunfen las emociones, las creencias o los deseos de las personas, en lugar de reconocer aquello que es objetivo, que analicemos lo objetivo. Las fake news, por supuesto, encontraron en la pandemia su enorme campo, y ustedes recuerdan la enorme conspiranoia gigantesca que había de todo tipo con la pandemia. Es decir, estamos con el monotema que era la pandemia, el COVID, y claro, surgieron al mismo tiempo quienes jugaban con los bulos y todo lo demás para poder también nutrirse, ¿no? Yo voy a poner unos cuantos ejemplos también
paradigmático de estos ejemplos reconocibles, ¿no? Uno, recuerdan el año pasado, Trump y el asalto al Capitolio, en enero del 2000, con el supuesto robo de votos. Por supuesto, claro, una campaña, tú creas las premisas con mentiras y cuando ocurre, sobre esas premisas, la realidad es la que es y te la terminas creyendo. Una planificación de Estado, ¿vale? Son los nuevos golpes de Estado, que lo hemos visto hace poco también con Bolsonaro, ¿no? Eso tuvo un antecedente, que fue en 2016. Usted recuerda la campaña de Trump y el descrédito enorme a Hillary Clinton. Pues eso supuso también que Trump consiguiera, al final terminara consiguiendo la presidencia. Es decir, lo que ocurrió con Obama, pues Trump también lo hace, pero no con un mensaje positivo, de mensajes positivos, no sé qué, sino descalificando al contrario. Pero lo peor de todo esto, lo más triste, es que la noticia falsa se propaga 6 veces más rápido que una real. Primero, ¿por qué? Porque si nos informamos en las redes sociales, vamos a ver, teníamos que, para poder poner un antídoto frente a eso, ¿no? Parece fácil, pero es complejo. Primero tenemos que, no vamos a decir que nos informemos por las redes sociales, tenemos que acudir a ellas a saber lo que hay, vale, perfecto. Pero también contrastar. Pero tenemos tiempo de información para contrastar. Yo que he sido periodista, escribimos 1 o 2 noticias, estábamos todo el día para poder hacerlo, para poderlo comunicar. Tú, en la capacidad que tenemos en estos momentos de estar todo el día leyendo cosas, no puedes contrastarlas. Te tienes que fiar del medio que tienes. Pero en ese caso, por supuesto, no son fiables. Y además, las compañías les es más rentable. ¿Por qué son 6 veces más rápidas que las otras? Porque son más rentables las noticias falsas. Hace más. Se llama clickbait, que es darle click, ¿sabes? Y las compañías, claro, no tienen muchísimo más beneficio con noticias falsas que con noticias verdaderas. Hay un estudio que decía que eso era como las comidas basura, son adictivas. Te sacian enseguida, pero enseguida tienes hambre porque además te has comido unas calorías que son ficticias, que además son malsanas. Y entonces, pero ¿qué pasa? Es que las noticias falsas muchas veces son adictivas porque además muchas veces se las disfrazan de diversión, son entretenidas, son muy llamativas porque te sonríes y dices, están exagerados, pero es que la realidad a veces es aburrida. Entonces, claro, es más entretenido lo otro. Por eso se hace con contenido de gancho. Y por eso es muy fácil coger y captar a los adolescentes y a los jóvenes. Pero al final todos nosotros hemos caído siempre en alguna noticia falsa por ser atractiva. En ese sentido, ¿no? Bueno, tenía un ejemplo aquí, pero lo voy a saltar porque son cosas de ejemplos que hay. Pero quien crea el bulo, como he dicho, no es algo inocente, sino tiene siempre la capacidad, el quien lo crea, siempre lo hace con el objetivo de manipular y de tener un fin concreto. Siempre hay mala fe. Nunca esperen ustedes que sea un error. No. El 99,99, el 99, es siempre con esa intención. Pero ¿quién comparte? La gente que comparte, todos nosotros, lo hacemos siempre con buena fe. Porque la inmensa mayoría de quien lo hace, o es por una sonrisa, o es porque cree que es verdad, y termina convencido muchas veces y lo comparte. Y como todos, muchísimos caemos, pues lo convertimos a veces en realidad, ¿no? Lo que decía, ¿qué hacemos? Lo comparto, porque además no tenemos tiempo para contrastar, estamos en la incertidumbre, y además creemos, por si acaso, pero por si acaso a veces no nos damos cuenta del enorme daño que hacemos, ¿no? Y reenviamos. La mentira, por supuesto, crea indefensión. Pero ¿qué podemos hacer? Hombre, los manuales dicen que hay que saber quién es la fuente, a quién perjudica un comentario. La primera es fácil. Si no identificamos la fuente, el amigo no es, porque nosotros, cuando alguien nos contaba una cosa en la barra de un bar, pues oye, era la barra del bar.
Pero claro, como tenemos la mentalidad de los medios de comunicación, las cosas de masa, identificamos masas igual, medios de comunicación normales, convencionales, con redes sociales. Digo, no. A veces tenemos que estar, que a veces lo fiable, lo más, ya teniendo, incluso teniendo ser que es objeto de manipulación, hombre, cuando alguien nos firma algo, si no está firmado y no hay nadie detrás, oye, sospecha. Y aquí perjudica un comentario, eso es el sentido común. También cuestionarse a quién beneficia. Y luego preguntarte si eso significa que estás bien informado. También lo hemos visto ahora, que hay también un activismo político, militante, que se hace para desacreditar partidos o líderes políticos concretos por la gestión. Nosotros en estos momentos, y ahora ya es tan descarado, que lo ha inundado todo, que ya atacan al seno propio de la democracia, se ha convertido en el propio debate. Y termina convirtiéndose en un objetivo propagandístico en sí mismo. Es decir, la mayoría de las campañas, eso que decía, no son inocentes, sino son programadas profesionalmente y se viralizan con un ejército de bots, que son robots informáticos. Y está todo muy bien controlado. Y nosotros terminamos cayendo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Por supuesto, la democracia en peligro. Ideas, soluciones complicadas, soluciones sencillas a problemas complejos. Cuando escuchen soluciones sencillas a problemas complejos, escapen, salgan por la puerta. Es la primera opción de la mentira y de la manipulación. Cuando se desacredita sin argumento, es la segunda. Mire, ahora que tenemos este año son elecciones locales y autonómicas, aquí tenemos la concejala, pero tenemos que cuestionar una cosa. Imagínense ustedes lo grave que es para la democracia. Todos tenemos la capacidad de mayor de 18 años poner el voto, pero ¿qué porcentaje de población en estos momentos conocen el nombre de su alcalde o alcaldesa? Creo que muchísima parte de la población, cada vez más votante, no saben quién les gobierna. El alcalde o la alcaldesa en un municipio. Y no estamos hablando de ciudades grandes o lo que sea. En muchísimos pueblos. No los desconocen, no saben quiénes son. Le preguntas quién es el presidente del gobierno, el nombre del presidente del gobierno de Canarias, ¿estás seguro? Ella, con clase, pregúntalo a los jóvenes, no lo saben. Y de los cabildos, pues tampoco. O sea, nada. Entonces, si no se conocen ni los nombres de los gobernantes, vamos a ver si son capaces de reflexionar sobre la gestión, pues no sé. Deberíamos llevarlos a reflexionarlo. Estamos en una fase de despersonalización. Es decir, si tú quitas el rostro de quienes te gobiernan y demás, cuando tú dices mentiras y bulos y demás, pues ya no tienes por qué, porque no tienes a alguien que con su ejemplo te puede desmentir las cosas. Entonces es más sencillo creértelo. Pero también es cierto que cuando ¿cómo te defiendes ante una mentira? O sea, quien argumenta con mentira, tú no puedes contraargumentar. Estás entrando en un escenario en el que tú no puedes responder. Estás indefenso. Porque además quienes la emiten saben que es mentira, pero quien le sigue cree que es verdad. Y necesita que respuesta. Pero a veces se idealizan tanto que la creen a pie de puntilla. Entonces, también, conociéndose esta historia, yo en la política hay dos ejemplos claros que ustedes conocen, que son el efecto de las estrellas, ¿no? Si, a ver, estamos ya en los políticos, pues entonces ya con las estrellas de música, las redes sociales o la televisión. El primero que lo intentó fue un politólogo que ustedes conocen, con coleta, que se llamaba Pablo Iglesias, que como buen estudio de masa, pues este hombre, Pablo Iglesias Turrión, usted se acuerda, trabajaba en pequeños medios minoritarios como Hispam Televisión y Público Televisión, con un programa que se llamaba La Tuerca, y ahora después la otra vuelta de tuerca. Pero consiguió ser tertuliano en La Sexta, acuérdense ustedes, en un programa de prime time
de un sábado por la noche sobre política y opinador. En esos programas que utilizan como los partidos de fútbol, es decir, las izquierdas y las derechas enfrentadas, y con un pinganillo te vas diciendo, dale leña al otro y acelera más la opinión, porque nunca se puede poner de acuerdo. Siempre, las opiniones nunca son irreconciliables, igual que la vida real. En la vida real sabemos que la gente puede ser de izquierda, de derecha o lo que sea, habla un poquito y están casi siempre de acuerdo. Hoy día, ese ejemplo, tenemos otra estrella. Está en Madrid. Y con la COVID se convirtió, que es Isabel Díaz Ayuso. También utilizó mediáticamente eso mismo, con mensajes sencillos y demás, pues también todos los estereotipos. Qué curioso que se fueron a enfrentar en unas elecciones autonómicas y el que era más antiguo salió pitando y se fue de la política activa. Sigue controlando por detrás. Todavía está por ver cuánto le dura esto a Isabel Díaz Ayuso y cuando venga otro mediático, otra estrella pop, pues se convertirá y la sustituirá. Porque estos mensajes, lo que nos ha enseñado es que estos mensajes no son eternos. Soluciones. Mira, la primera solución, la más importante, es que resucite el buen periodismo como base de la comunicación. Que exista responsabilidades reales para las plataformas que llevan las redes sociales. Que exista algún tipo de responsabilidad. Porque tú en un medio, cuando cuentas mentiras, te llevan al juzgado. Tú te estás enriqueciendo con una red social donde cuentas muchísimas mentiras y no tiene ninguna responsabilidad, aunque tenga consecuencias. Claro, están utilizando como arma arrojadiza la propia libertad de expresión. La están maniqueando totalmente. Evitar, por supuesto, la división, radicalización y la confrontación como armas. Y, por supuesto, también educar a la población para que reconozcan la verdad. Porque si estamos educando nuevas generaciones que son incapaces de reconocer la verdad, es seguro que van a tomar decisiones erróneas. Porque si tú la decisión la basas sobre la mentira, por supuesto tu decisión van a ser equivocadas, ¿no? ¿Usted se acuerda de un tal Joseph Goebbels? El ministro de propaganda nazi. Lo primero que hizo fue subir utilizando la democracia, luego destruir a sus adversarios, dominar los medios de comunicación, entonces, subsidiar a los artistas y los intelectuales, les pagaba, estaban a eso. ¿Cuándo subió? Qué curioso, en un momento de crisis, una crisis enorme, porque la gente cuando dice que hay mucha crisis se refugia y al final lo que tiene es que matar la esperanza del crecimiento, de que cada día puede ser mejor, para que se refugie en ti, que eres el que se lo vas a solucionar. ¿Qué hizo Goebbels? Pues entonces la revolución tecnológica de entonces era la radio. Pues se puso a fabricar radios a bajo precio. Colocó altavoces en todas las fábricas, en todos los lugares, para que el mensaje se llegara a todos lados. Bien, el mensaje, ¿pero qué mensaje? La mentira. Repetir la mentira una y otra vez, hasta que se convirtiera en un estado de opinión favorable. Un estado de opinión que pudiera creer que los judíos eran una panda de desgraciados que había que matarlos. Podían matarlos, los gitanos, los judíos, los homosexuales, los comunistas, socialistas, a todo Dios. Todo el que se opusiera a tus ideas. Porque al contrario, lo cogieron, le taparon la cara en sí mismo y lo bestializaron. Cuando tú bestializas al contrario, ya no es nadie. Porque las mentiras repetidas que lograron que la opinión pública se convenciera de que esa era la verdad y que ya, una vez interiorizada, luchaban por ello hasta el final. Cualquier parecido con la historia, la realidad, y siempre se repite, ahí la tenemos. Y en eso estamos. Y está en todos nosotros evitar que esto siga. Es complicado,
pero dice que el aleteo de una mariposa puede hacer transformar el mundo. Y esperemos que ese aleteo de mariposa comience aquí, poco a poco, para poderlo transformar. Muchísimas gracias. Pues nada, si alguien quiere preguntar, si no, si se quiere marchar, pues ya estoy con la matemática. Esto es un elemento del tecnológico, donde, en teoría, se hace por experimentación y razón. Porque si tú lo hicieras con emociones, pues no hubiera salido. Entonces, hemos perdido la razón. Es decir, no podemos anteponer, porque además, encima, si fueran nuestras emociones propias, sinceras, sería un mundo maravilloso, de amor, de la alegría y demás. Esas emociones son las que importan, de convivencia. No. Son las emociones que nos llevan hacia el consumo y a veces ya incluso todo lo que se obstaculiza cuando teníamos un problema intentábamos bordearlo, solucionarlo, pero estamos ya en un momento en el que las nuevas generaciones le están cambiando la forma de relacionarse con las cosas. El no existe, todo es posible y quien te dice no es tu enemigo. ¿Bueno? Cuando ocurre eso, y aunque digas no y luego lo explicas, pues mal vamos, ¿no? Tú, venga, sí. Muchísimas gracias. Lingüística, me ha gustado muchísimo felicitarte ese recorrido tan fantástico que has hecho de los medios de comunicación y de la prensa, ¿no? Quizás te falta un poquito la evolución del periodismo en la literatura. Sí, bueno. Que también se utilizó. También. Ahí teníamos algunos escritores que te hubieran dado también alguna pista, ¿no? Bueno, pues yo no sé, en principio se me ocurren muchas cosas, pero de lo último que has dicho, por ejemplo, de la propaganda nazi, he elegido para la literatura universal este trimestre de los hermanos Oppermann, justamente los escritores del exilio alemán, me parece súper interesante, porque reflexiones, bueno, yo estoy aquí hablando de los roles de madre, pues ya está así, con muchos años en la clase, ¿no? Y pensé que para poder luchar desde el punto de vista educativo, en el momento de noche, el trabajo con adultos, quizá la mejor manera era mostrarle a los alumnos cómo la novela nos avisa de muchas cosas. Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo con todo lo que has comentado, madre mía, y sí he de decirte que aquí el nivel cultural, la formación, es uno de los antídotos fundamentales. Y decirte que con respecto a lo de la responsabilidad, vamos a ver, es que lo que falta aquí es regular absolutamente desde el punto de vista jurídico lo que está ocurriendo. Tú bien has indicado, uno miente o calumnia, va juzgado. Los señores tendremos que regular qué información, de alguna forma, se transmite y se propaga. Y una idea más, para que tú me ilustres, cómo efectivamente todas estas nuevas tecnologías lo que están haciendo es amplificar la mentira. Esa es una de las cuestiones, que amplifica la rapidez, la distorsión, el humor, todo esto lo ha amplificado. Y sin un espíritu crítico desarrollado por parte del alumnado, pues esto es una bomba. De hecho, en temas sensibles como la migración, se está trabajando mucho en esto de trabajar con el rumor, ¿no? Con esa propaganda del rumor, y hace que las noticias, por supuesto, se deformen. Hoy mismo, o ayer, la noticia de un joven que apuñala a la madre de la novia. Entonces un medio dice, un joven de 12 con una novia de 12 deciden apuñalar a la madre de ella porque le ha quitado el teléfono. Y otro medio dice, joven madre apuñala a la madre de una hija. Con eso lo dejo. Ya. Gracias. ¿Algo de responsabilidad en la desinformación, me refiero directores o jefes de relación a nivel nacional o local? Vale, nada de protección a la ética periodística. A ver, tú puedes crear un medio hoy día, de forma autónoma fuera de las grandes masas, es decir, lo que pasa es que te da un impacto mucho menor. Es decir, pero, mira, hay una amiga que trabaja en un canal a nivel nacional y me dice, mira, la gente joven trabaja en televisión española,
La gente joven que llega ahora a las redacciones quieren salir delante de la cámara. O sea, en vez de trabajar, ¿sabes? Que en televisión hay muchísima gente que no sale, está en la redacción y tienes que estar no sé qué. Pues solo quieren, lo único que quieren es cuando salen a la calle, aunque sea cualquier tontería, para salir con la callofa y que lo vea la cámara. Uno de los ejemplos paradigmáticos que ocurre es, por ejemplo, ustedes han visto todas las productoras, todos los programas que tiene la televisión canaria, por ejemplo, ¿no? Pues no hay, creo que hay poquísimos redactores que nos sacan delante de la cámara. En cuestiones de lo más variopinto, tonterías. Pero ellos quieren salir delante de la cámara. Entonces, ¿qué está? La ética de los profesionales. Es decir, los profesionales que yo les estoy diciendo, yo cuando empecé el periódico, yo era el más joven de los jovencitos. Y yo me fui del periódico de la provincia siendo jefe, que todavía no tenía los 40 años. Y ya se me va cayendo el pelo. Es decir, toda la gente de las generaciones de las que estoy hablando, del periodismo de los años 90, todas estas historias, todos se están yendo, se están jubilando en estos momentos. Y los reemplazos que tenemos de periodistas nuevos, es decir, ustedes no piensen en el periodista ya tradicional que se ha reconvertido, no. Es que los nuevos también se están educando, gente que estudian, que salen de las facultades con 24, 25, son gente que han vivido todo el día, son víctimas de esto, de las redes sociales, de este cambio de las televisiones, de esta manipulación. Entonces, ¿cómo va a informar quien no tiene formación de información informativa? ¿O cuál es su objetivo? Claro, es más. Ustedes lo saben, a ver, claro, claro. Vemos una transformación generacional enorme. Y yo no estoy, y no se me entiende, yo no estoy diciendo ni que las nuevas generaciones son peores ni no. Siempre las nuevas generaciones tienen el derecho al futuro y a la transformación. Pero lo único que pido es que se tomen esas decisiones sobre la verdad. Es decir, que no sean víctimas, porque además no estoy culpabilizándolas. Es que toda esa nueva generación se está convirtiendo son víctimas de la mentira. Y ellos, pobres, muchos de ellos no lo saben. Porque además se creen que es chachi, maravilloso, y entretenido y divertido, pero no. Los profesores antiguamente eran la autoridad del conocimiento, tú aprendías. Hoy día no, los alumnos creen que tú eres una cosa más de algo que tienes que superar por obligatoriedad, pero que el conocimiento se adquiere de otra forma. Y entonces, cuando van a ese conocimiento, van hacia la mentira, acuden a las fórmulas de mentira. Entonces, el problema que tienen los docentes actuales es que cuando tú enfrentas en un aula y le quieres explicar eso, tú eres el del no, eres el enemigo. Entonces, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo lo cambias? Porque es imposible, te estás convirtiendo, eres tan malo como los padres si también se lo han prohibido. Porque los chachis es el sí, es el positivismo que te lleva. Son mensajes tan agradables. Es como, tú le vas a decir, tú eres el que le estás diciendo, cambia tus hábitos de alimentación, come comida sana, maravillosa, y ellos prefieren la hamburguesa y la pizza. Son adictos a eso. Y no lo vas a cambiar. Es muy complicado cambiarlo. Por eso me gustaría que me explicase un poco más qué medios de comunicación son los más independientes por los que ahora Sí. Medios que solo y exclusivamente se financian por las propias de los
Sí. España y la evolución, pues vaya los vídeos, es un medio que depende de una gente que es absolutamente independiente. Entonces me gustaría que concretase qué medios para ustedes son los más independientes ahora mismo en el país. Autogestionados, de cierto modo, más independientes, pues son demasiado ideologizados, es decir, son demasiado, no son transversales, son cada vez menos transversales, porque se han convertido los medios de comunicación en muy activistas. Y eso tampoco es bueno, porque al final lo que hace es que se produce, ser así, al final lo que hace es que se están generando un rechazo justamente en el problema que a veces ellos quieren solucionar. Y estamos hablando, yo me imagino, si se refiere al diario.es o a medios de ese tipo, que funciona con suscriptores, que en cierto modo es el modelo francés tradicional de prensa escrita, que era que los suscriptores fueran los que sostuvieran los periódicos para que fueran independientes, más allá de las publicidades. Yo decía en los 90 recuerdo, yo trabajaba en el periódico de la provincia, y los salarios de los periodistas, solamente con lo que el periódico recaudaba con las esquelas, se pagaba el salario de los periodistas. ¿Qué suponía eso? Los muertos no iban a pedir las consecuencias de nada. Significaba un poquito más de libertad en las cosas. El único hecho llamativo en la prensa, si ustedes recuerdan, la prensa en el momento, en los años 90, que llamó mucho la atención, porque sobre todo los 80, sí, los 80, final de los 80 y principios de los 90, fue cuando UNELCO hizo construir la central de Juan Grande, que financiaba los medios de comunicación con muchísimas publicidades y no se podía tocar. ¿Vale? Y eso era un escándalo, porque era un medio, ¿vale? Una empresa. Pero ¿qué pasó? Que la prensa escrita, que es el modelo que ocurrió aquí, llega a los años de la bonanza, pero llega a la transformación del siglo, y la tarta publicitaria tradicional se le va yendo, y empieza a entrar, no sé contra, pero que estaba el boom de la construcción, y se convirtieron los periódicos, eran páginas y páginas y páginas. ¿Ustedes se acuerdan de anuncios de inmobiliarias y constructoras? Bueno, metieron la zorra en el gallinero, porque se lleva algo más corrupto y manipulador en todo el tema del que, además se ha sabido la historia, es que mete la construcción, que siempre era con urbanismo y demás, pues lo que es el paradigma de la corrupción. Pues cómo demonios iba el periódico que se sustentaba con los anuncios, con ese tipo de anuncios, iba a combatir la corrupción. Era complicado. Pero es que encima detrás empezaron a entrar en las redacciones por detrás, muchísimos políticos de forma civilina, a dominarlo, las empresas. Entonces los intereses de las empresas empezaron a irse. Ya el colmo era cuando empezaron también a crecer los anuncios de contactos, prostitutas, o sea, ya era el colmo. El periódico en papel estaba pagado por quién. O sea, imaginárselo. O sea, la independencia en sí misma es muy difícil. Yo creo que la solución a ese periodismo nuevo está en regresar a pequeñas empresas o empresarios o colectivos, incluso de comunicadores, de medios de comunicación, que monten sus propios medios de comunicación, que utilicen a favor las redes sociales, Internet, como vehículo, porque hoy se puede montar un red de medios de comunicación como mucho más económico, pero además, no de forma silenciosa y no destacada. Hay que dar la cara. Quien da la noticia, que ponga nombres y apellidos, que dé la cara para dar credibilidad y enseñar con el ejemplo. ¿Sabes? No que sea grupos poco transparentes, ¿no? Porque es que además, ustedes se han fijado, porque estabais hablando, que frente a mensajes progresistas o mensajes sociales, democráticos y demás, se construye también el enorme capital, se disfraza también con ese mismo disfraz. Y a veces es complicado de diferenciarlo. Muy complicado. Lo que decía, y al final son una enorme minoría los que subsisten de forma independiente. Muy minoría. Que, claro, que era lo que se está contando ahora, de la parte de la que los periodistas sí se podían unir como una especie de médico por el mundo, pues, por el mundo,
a lo mejor saquen la mentira también, para que la gente también tenga un poquito de criterio, porque yo creo que la gente ya no tiene ni criterio. No, pero el problema es lo que decía también. Por el mundo, pequeñito por el mundo, donde hubiera gente ética, que tuviera ganas de dar la noticia real y pudiera corroborar que lo que se está diciendo es mentira, por no sé, pues demostrando que eso que se dice no es verdad, yo creo que, aunque las generaciones nuevas hayan nacido con el móvil debajo de la mano y no tengan mucho criterio porque creen que todo lo que está en internet es verdad, sí que pueden conseguir que la gente joven empiece a tener un poquito de pensamiento crítico. Yo soy un poco pesimista porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La guerra, antes que iba a una guerra, los responsables de guerra cobraban un montón de pasta. Te regalaba tu vida. Ahora van cobrando crónicas a 100 euros. ¿Sí? Y de todo freelance, para no pagarte nada. Para la guerra, ¿no? Entonces, claro, si ya una guerra es difícil, la verdad siempre es la primera víctima de la guerra, cuando ni siquiera te pagan por eso, ni verdad ni nada, es mentira. Ya de parte, le voy a poner también un ejemplo que es para reflexionar bastante. Hace un año se invadió Ucrania. Y una de las primeras medidas de este maravilloso mundo de la libertad de expresión fue tratarnos como idiotas. Lo primero que hicieron fue suprimir el Russia Today. Oye, como somos una panda de celebrados, no podemos un medio de comunicación, otra opinión o ideológica, mentira o lo que sea. No. Lo suprimimos. No podemos, nosotros no somos mayores de edad para poder decidir si es correcto o no correcto. Nos deciden porque toda la información tiene que tener solamente de un canal. Porque como estamos en guerra, no estamos en guerra, Nosotros no estamos en guerra. En guerra están los ucranianos. Pero nos tratan como si estuviéramos en guerra. Han intervenido los medios de comunicación. Claro. Entonces, reflexionemos. Y yo no veo a nadie en Europa que se ha extrañado. El Russia Today se escucha en Argentina, se escucha en Chile. Ahí sí. O sea, aquí no. Sale del TED, esto tristemente falleció a veces una vez, y si no estoy equivocado, su primera novela publicó en Bolivia. Unas cuantas novelas de él. Si puedes contar brevemente cómo fue esa primera publicación, si contamos algo. Y ya me preguntaron el lunes y no quise hacer ninguna entrevista ni hacer nada público porque no podía, ¿sabes? No podía porque era más un amigo, ¿no? Para quien no conocía a Alexis era una persona encantadora, aparte un escritor construido a sí mismo con la verdad, es decir, de la literatura de verdad. Él, cuando yo lo conocí, trabajaba en el Cosquías. De hecho, su primera novela, Tres funerales para Leo Monroy, la presentamos en el Cosquías. Allí, como digo, la novela y luego las copas, como Dios manda, como tiene que ser. Y lo que se contaba en esa novela negra y se contaba Leo Monroy, contaba los personajes de Alexis, es una forma, lo que decía el compañero, a través de la literatura contar la verdad. La primera vez que nosotros colocamos la cubierta de Montecruz, que es la cubierta de Tres funerales para Leo Monroy, al principio, cuando empezaba a escribir, a publicar, prácticamente nadie era difícil que lo leyera. Pero además la portada era una tía, era un hotel, una tía media así, y nosotros cogimos y lo empezamos a meter en un instituto. Digo, los padres estaban aterrorizados. Digo, ¿aterrorizados? Y no eran niños, estamos hablando que llevamos gente de 17, 18 años. ¿Vale? Digo, oye, creo que el debate en el aula tiene que ser el debate de la realidad, de ese lenguaje, de esa violencia que existe allí, que es literatura. Creo que cualquier película que están viendo ven más violencia en cualquier videojuego lo que está en la literatura. Pero cuando lo pones en la literatura pues empezó a atraerse. Y Alexis participaba en todos los encuentros con alumnos en todos los institutos y en todos los lugares. Y ahí vino la primera, la de Tres funerales, Solo los muertos, Los tipos duros no leen poesía y Morir despacio, que son las 4 novelas que publicamos nosotros con el Roal.
aparte de La iniquidad, La noche de piedra, Días de Mercurio y otras novelas, textos también infantiles y juveniles, ¿no? Y él era un luchador justamente contra esto que estamos hablando, contra la mentira. Contarla a través de la ficción, porque a veces a la mentira se le combate a veces con una mentirijilla que puede ser real y puede entrar bien. Porque decía, lo que más terrible es lo que comentaba, porque si tú la atacas de frente con el no, nunca vas a romper esa muralla. Tenemos que a veces ser civilinos y derribarla. Y yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con él, en el que la literatura es una magnífica, magnífica fuente para poder hacerlo. Si no, como dice JJ, mi amigo Romero, no sería yo editor de libros, y defensor de que la literatura y los libros son una parte de la solución. Para eso, por eso, este periodista se convirtió en editor, porque llegó al convencimiento de que la auténtica revolución que necesitaba estas islas era la cultural, la lectura, porque combatíamos con el mensaje en la prensa escrita las cosas, pero cada vez llegaba menos gente, cada vez tenía menos lectores, y cada vez mi medio y todos los medios estaban controlados por otros. Pues decidí yo llevar las riendas de las cosas. Y donde no había posibilidad de libros, hacer que las voces de muchísimos, como en el caso de Alexis y otros muchísimos, otra gente que no podían publicar, darle un canal para que publicara. Y gracias a eso hay miles y miles y miles de personas que leen, que han leído esas cosas. Pero no es suficiente, no es nada. Es una gota en el océano, es una gota. Pero por eso yo soy un capítulo de esperanza, yo soy muy optimista, o sea, porque yo creo, lo que les dije a ustedes, en el ala de la mariposa, creo que es posible. Como dice la compañera, yo creo que es posible, no podemos rendirnos. Y algún día, posiblemente, ojalá, se den cuenta todos los nuevos periodistas que están en estos momentos también, en el que el mundo en el que ellos han crecido se puede transformar. Se puede transformar, ojalá. Sí, mira, acabo de publicar un libro a nivel nacional y justamente se llama Televisión Española desde dentro. Analiza precisamente el fenómeno de la televisión pública manipulada. Es decir, cómo lo es en estos momentos, todo el Consejo de Administración, toda la historia, porque además ella fue una de las candidatas que se presentó a la famosa presidencia de la radiotelevisión. Y cómo resulta que quienes menos puntos tenían en ese concurso tan maravilloso son al final son los responsables de Radio Televisión Española. Por supuesto, es el modelo de la BBC un modelo a perseguir, que debemos tender a imitar. Sobre todo por la independencia, porque además no podemos dejar la información solamente en manos de la parte económica, que sea la economía que lo dicte, porque si no termina dictándote lo que escribe y lo que dice. Por eso es tan importante también los medios públicos. Porque además, si los medios públicos intervienen en la información, obligan a los demás a tomar opinión respecto a eso. Y cuando tú tienes una opinión que es verdad, quien opina al contrario, por lo menos tiene una referencia, no es la única opinión de verdad. O sea, es la que existe, que es lo que ocurre en Reino Unido con la BBC. Bendito los británicos que tienen eso. Y a pesar de eso, tienen el Brexit. Y a pesar de eso, tienen el Brexit. Que a veces, como se dice, que no votaron en la libertad absoluta, en la libertad real, ¿no? Creían como que lo que votaron con el sueño en un pasado, ¿no? Y nos olvidaron del futuro. Bueno, a todos, muchísimas gracias por venir y por estar hasta el final. Hemos consumido el tiempo previsto, sobrado. Sí. A Jorge, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por darnos este recorrido por la historia de la comunicación. Yo, a Jorge, permíteme, debo ser muy agradecido de él, porque yo fui un atrevido, una vez le toqué en la puerta y bueno,
me ha publicado El Postigo de Díaz y El Volcán del Turismo. Y la verdad es que me ofreció todo, me facilitó todos los medios y sobre todo, aparte, que es un gran periodista, un gran editor y se ha convertido también en un gran amigo. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Siempre que viene alguien a la Asociación Mercedes Medina, le regalamos un togio, que es el símbolo se usaba antes para ordeñar la leche y tal. El togio se me quedó allá, yo se lo doy después. Ahora venía la foto final y el togio, pero... No, nada, pero a mí me gusta, pero mira, le echamos gofio y tal, comerlo, ¿no? Si no, no... Vale, vale.